En esos momentos que te sientes solo y tu mente te dice que no puedes más, cuando sientes que todos te han abandonado y que no tienes fuerzas para continuar, Dios está contigo, Él te dará su mano. Lo dice en su palabra, no te dejará. Él será tu abrigo en medio del frío y tu luz en medio de la oscuridad. Él será tu sombra en medio del desierto. Solo tienes que aprender a confiar. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Él te sostendrá. Cuando lleguen los momentos Tú y yo hemos estado pasando por algunos momentos de tempestad, por algunos momentos de tormenta, donde sentimos que en la noche pareciera que esa noche no se acabara y fuera larga, porque la espera es dura. Y dice la palabra de Dios en esta mañana: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, se sorprendió, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron y dijeron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Entonces aquí vemos un relato, una situación que ocurrió, hechos reales que ocurrieron, no fue algo fantasioso, no fue algo inventado, fue una situación que ocurrió en tiempo atrás. Una situación que ocurrió con los discípulos en donde estaban en el mar y estaban en un barco, y en ese barco estaban ellos y estaba Jesús. Y dice aquí la palabra que entró Jesús a la barca y sus discípulos le siguieron. ¿Quién entró a la barca? Jesús estuvo en la barca y sus discípulos le seguían. Eso lo vemos en el versículo 23. Dice que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Amén. ¿Ustedes por qué creen que los discípulos seguían a Jesús? ¿Por qué creen? ¿Por qué tú y yo estamos hoy acá? Porque tenemos una convicción en nuestro corazón, ¿amén? ¿De quién es nuestro Salvador? ¿De dónde también está nuestra identidad? Los discípulos caminaban porque los discípulos estaban con Jesús y le seguían a donde él iba. Ellos estaban ahí para ayudarle, para ayudarse mutuamente, etcétera, etcétera. Y dice que entrando Jesús en la barca, sus discípulos le seguían. Hoy tú y yo estamos en este lugar porque estábamos diciéndole a Él que a Él sea toda la gloria, toda la honra, ¿cierto? Y le decíamos que queríamos levantar nuestras manos, ¿amén? Entonces dice el versículo 24: y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Señor, entramos al lugar secreto, oramos, Padre, presentamos delante de ti la situación, lo que estemos viviendo, que sea familiar,
familiar, personal, económica, financiera, de trabajo, tal vez de matrimonio, ¿cierto? Tal vez de familia, tal vez de salud, Señor. Dentro de mi barca, tal vez a ese lugar secreto. Pero Señor, cuando salgo de ese lugar secreto, estoy viendo que todavía no hay respuesta. Estoy viendo que la situación se agrandó más. Estoy viendo que el problema no ha sido solucionado. Y eso le pasó a los discípulos. Ellos entraron a la barca con Jesús. Dice que Jesús, yo me imagino, él tenía fue un día muy fuerte para él, de mucho trabajo, donde visitó, donde oró, donde hizo milagros. Y dice que llegó a la barca y se recostó porque estaba cansado. Esto nos enseña también de la naturaleza de Jesús. Era un hombre como tú y yo, que se cansaba, que era el Hijo de Dios, pero era un hombre normal. Se cansaba, había cansancio físico. Y dice que se recostó. Pero sus discípulos estaban afuera en la barca y vino esa gran tempestad. Y volvemos a ese lugar secreto, salimos del lugar secreto, Señor, pero no veo nada claro, todo lo veo difícil. Al contrario, en vez de que mis hijos estén, se están alejando. En vez de que mi esposo esté aquí, no quiere escuchar la palabra. Señor, el diagnóstico tal vez de mi salud es fuerte. Y cada día me estoy viendo más deteriorada y cada día me estoy viendo más enferma. No veo una respuesta. Y de pronto en ese momento de tinieblas, de oscuridad, los discípulos también se vieron a la deriva del mar, donde había una situación de tempestad de la naturaleza muy fuerte, donde las olas rebasaban y donde las olas golpeaban fuertemente y golpeaban para derrumbar esa barca. Tal vez los problemas también nos golpean para derribarnos, para decirnos: ¿y dónde está su fe? Escuchaba esta semana a un pastor y decía que el miedo es el hijo de la fe. Y analizando esta frase yo decía, bueno, el miedo es el hijo de la fe. El miedo es el hijo de la fe. Yo veo, sí. Porque cuando tú y yo estamos en un momento de tribulación, de angustia y de miedo, ¿qué sucede? Buscamos más al Señor, vamos más al lugar secreto. Y en ese lugar secreto tu fe se levanta y tu fe es inquebrantable. Y en ese lugar secreto te haces más fuerte, a pesar de que la circunstancia sea grande y la adversidad te esté diciendo te vas a hundir en tu barco. Aquí los discípulos vieron esa tempestad y ellos dijeron: nos vamos a ahogar, vamos a morir, vamos a perecer. Estas olas están muy fuertes, hay una tormenta muy fuerte, vamos a morir. Ustedes se pueden imaginar el miedo de estos discípulos en ese alta mar, en la oscuridad del mar, porque cuando entran mar adentro y es de noche, es una penumbra donde solo se siente como el sonido del mar golpeando fuertemente y es fuerte. Cuando tú y yo estamos pasando por un momento de tempestad, decimos: Dios, esta tempestad quiere derribar tal vez mi barco, quiere derribar tal vez mis sueños, quiere derribar tal vez mis hijos. Porque cuando viene una tempestad, viene a arrasar con lo que hay. Vemos los fenómenos de la naturaleza y ocurren mucho en Estados Unidos, los huracanes, las tormentas, y cuando esas tormentas pasan por esos lugares, ¿qué queda? Desolación, destrucción, gente muere, gente se queda sin vivienda, porque es fuerte. Y cuando tú y yo estamos pasando por una dificultad familiar, de salud, personal, también es fuerte. Y también decimos de pronto como los discípulos que se sintieron solos en medio de la barca y dijeron: pero estamos como que solos. Y aún
en medio de la dificultad también le hemos dicho a Dios, estoy sola, me siento sola, no recibo respuesta, no quiero orar porque veo que entre más oro veo menos respuesta, entre más oro no veo cambios, no veo cambios en mis hijos, en mi familia, no veo cambios en mi salud. Y los discípulos dijeron que eran muy grandes esas olas y cubrían la barca. Pero él dormía, en el versículo 24. ¿Quién dormía? Jesús. Y ellos desesperados, angustiados, vinieron y le dijeron, Maestro. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos. A veces en medio de la dificultad que tú y yo estamos pasando, lo que menos queremos escuchar es, sigue orando, Dios va a responderte. Sigue, ¿cierto? Tú lo que quieres es una solución ya. O sea, quiero una respuesta. No quiero que me hables de que tengo que orar. Porque estamos tan angustiados, estamos tan mirando la circunstancia que no queremos escuchar lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Queremos es una solución. Dame una solución. Dámela. Ya. Los discípulos que dijeron, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que vamos a morir. Ayúdame que tengo que pagar el crédito hipotecario. Me dieron un diagnóstico. Quiero la respuesta ya. Ya. Y decimos, pero y bueno, ¿y dónde está tu fe? Sigue orando. Por fe ya eres sano, ¿cierto? Por fe ya eres sano, ¿sí? Pero resulta que en el momento de la tempestad no vemos claramente, porque está nuestra alma angustiada, nuestro espíritu está angustiado. Los discípulos estaban angustiados porque decían, vamos a morir. Dios, no veo solución en eso. Oro por mi hijo y está peor, ¿cierto? Oro por mi pariente para que conozca de ti y está peor. Oro por mi salud y cada día veo que mi salud está hacia atrás. ¿Qué pasa? Y dice que los discípulos le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y aquí le dice el Señor, dice en el versículo 26, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose se reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Cuando tú y yo estamos en la dificultad y en la tormenta, queremos soluciones ya, y queremos respuestas ya, y queremos ver el milagro ya. Pero dentro de no quería pasar esta dificultad. ¿O será que tú y yo vamos al lugar secreto y le decimos, Señor, envíame una prueba? Quiero tener una prueba en mi vida, envíala. ¿Cuántos hacemos esa oración? Ninguno, ¿cierto? Creería yo. Porque lo que menos queremos es evitar como que las circunstancias adversas, las dificultades, queremos como que huir. Pero dice la palabra de Dios en el versículo, Juan 16:33. Quiero que vayamos a Juan 16:33 y ya seguimos en el dice, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Esta es una promesa, mis amados.
una promesa que en el mundo, dice, en el mundo vamos a tener aflicción. Amén. No, posiblemente vas a tener aflicción. Alguna vez vas a tener aflicción. En el mundo vas a tener aflicciones. Y es una promesa que está en la palabra. O sea, voy a tener tormentas. Quieran o no, las voy a tener a corto, mediano o largo plazo. Pero voy a tener las tormentas. Y la actitud o la manera es, ¿por qué tengo la tormenta? ¿O por qué viene la tormenta? ¿Cómo reacciono en medio de esa tormenta? ¿Cómo reacciono en medio de esa prueba? ¿Sabes? Cuando leía este pasaje entendía que el problema no es la tormenta. El problema es quién está en la tormenta. ¿A quién conozco en medio de la tormenta? ¿Conozco la dificultad? ¿Conozco que necesito la solución? ¿O quién está conmigo en medio de esa tormenta? O sea, el problema no es la tormenta. El problema no es el problema, sino es saber entender a quién conocemos en medio de la tormenta. Amén. Y aquí la palabra nos está diciendo que vamos a tener aflicciones. Las vamos a tener, mis amados, todos. Algunos grandes, medianas, gigantes, pero las vamos a tener. Nadie va a ser librado, algunos van a tener unas situaciones más fuertes que las mías, otros menores, otros mucho más fuertes. Pero, ¿a quién tienes tú en medio de la tormenta? ¿Quién estaba en la tormenta con los discípulos? Jesús. Jesús estaba con ellos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pero es que en el momento de las circunstancias que estamos pasando, no vemos una solución clara, no vemos una respuesta clara. El panorama es todo lo contrario. Los discípulos tenían un panorama que decía muerte, porque estaban en medio de un mar abierto y venía mucha tormenta. Y su barca muy seguramente no era una barca poderosa, y las olas azotaban. Y cuando las olas azotan tu barca, que puede ser tu familia, azotan para de pronto sacar a tu familia de la barca. Cuando esas olas atacan mi barca, tal vez quieren sacarme de ese propósito en el cual Dios me ha colocado. En el mundo voy a tener aflicciones, Dios. O sea, la palabra es clave de Dios. No está diciendo, tú vas a ser cristiano, vas a conocer de Dios y no vas a tener absolutamente ninguna dificultad porque todo va a ser color de rosa. No, mis amados. Vamos a tener aflicciones, dificultad, problemas, tal vez situaciones con nuestros familiares, de riña, de dificultad, de dinero, muchas circunstancias. Pero ¿a quién yo miro en la tormenta? Y dice, hombres de poca fe. Entonces levantándose entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron y dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando ellos estaban en el barco, en su barca, Jesús estaba con ellos, estaba descansando. Jesús no estaba ajeno a lo que estaba sucediendo. Pero en medio de esa tempestad pude entender que tal vez pasó para que los discípulos pudieran ver, o sea, dónde estaban firmes ellos, dónde estaba tal vez esa fe, en dónde estaba depositada esa fe en su tormenta.
en el problema que a veces vemos y nos enceguecemos y no vemos una solución, ¿cierto? Nos encerramos como un cuadrito, pero no vemos más allá, porque es mi problema, es mi dificultad, es mi situación, es lo que estoy viviendo, mío, y nos cuadriculamos porque decimos es mi dificultad. Y cuando leía este pasaje, yo lo he leído varias veces y créanme que he podido sacar varias cositas de ahí. Y cuando tú y yo estamos en esa tormenta y vamos a ese lugar secreto y salimos del lugar secreto y vemos que nada ocurre en lo natural no está ocurriendo nada, ¿cierto? O sea, tú ves la situación igual, tú ves el problema igual, tú ves tu situación de salud igual y no ves respuesta. Pero en lo espiritual sí se está moviendo Dios, donde no lo estamos viendo, se está moviendo, pero tiene un proceso. Y para los discípulos tal vez este era un tiempo de proceso donde tenían que reafirmar más su fe, su seguridad, sus cimientos, pero a veces se nos olvida en los momentos de dificultad. Y decimos, Señor, no hay respuesta, Señor, no veo la respuesta de parte tuya. Y volvemos y decimos, leía una historia de una mamá en Estados Unidos. Esta mamá, no sé, su hijo estaba jugando afuera como en la calle y resulta que se cayó algo encima del niño muy pesado, que si tú fueras a alzar eso no podrías alzarlo. Y se le cayó eso a su hijo y su mamá vio eso y corrió, y ella corrió con temor y dice que alzó eso tan pesado que había caído sobre su hijo para que él saliera rápidamente, y pudo salir su hijo y pudo alzar eso. Y después del tiempo le preguntaron, ¿y tú cómo alzaste eso? Y ella dice, no sé. Lo único que vi en el momento era la situación de mi hijo que me obligó a hacer eso. Y fue una situación de temor, de angustia, porque dije, mi hijo se va a morir. Y lo hice. Y ahí es cuando ese temor actúa para bien. Porque el miedo no es malo, mis amados. Cuando tú dejas que el miedo se quede dentro de ti las 24 horas del día, sí se vuelve malo. Pero el miedo nos reta a avanzar y a hacer cosas que tal vez no habíamos creído que podríamos hacerlo. Y esta mujer decía, yo nunca pensé que podría haber alzado esto, pero lo hice en un momento de miedo, de dificultad. Y el miedo a veces nos hace salir para mirar otra expectativa de lo que tenemos que hacer. Aquí los discípulos se llenaron fue de angustia, se angustiaron, sus corazones estaban angustiados, estaban en alta mar. Ellos decían, pero bueno, muy seguramente pensaban qué vamos a hacer, y si nos lanzamos de la barca, nos tiramos de la barca, pues igual vamos a morir ahogados, porque es que no hay tierra cerca, no hay de dónde agarrarnos. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe. Entonces se levantó él y reprendió a esos vientos y a ese mar. Y la enseñanza no es de que él se paró y reprendió. Aquí la enseñanza es que Jesús estaba dentro del barco. Amén. Aquí la enseñanza es que Jesús no permitió que perecieran sus discípulos en el barco, a pesar de que la circunstancia era difícil. Él no los iba a dejar perecer. Y cuando tú y yo estamos pasando por una dificultad, un problema matrimonial, familiar, de hijos, de salud, de dinero, de respuestas, Señor, no hay una respuesta. Él está con nosotros en el barco. Amén. No nos ha dejado y no ha permitido que el barco se hunda, como diciendo, usted se buscó su problema, húndase. Ahí te estoy viendo, húndese. Él está en medio de tu barco, Él está en medio de tu tormenta. Amén. Gloria a Dios.
pasar esa tormenta. Amén. Pero la tormenta es necesaria en nuestras vidas, porque nos fortalece, porque aún en medio del dolor tenemos que aprender a depender de Él. Los discípulos estaban privilegiados porque ellos estaban con Jesús en vivo y en directo. Tú y yo tenemos que pasar algunas dificultades donde de pronto físicamente no vemos a Dios, pero espiritualmente sabemos que está dentro de nosotros. Y que aún cuando la circunstancia me diga todo lo contrario, que nuestra fe mengua. Lo que les decía, no quiero que me digas que ore, no quiero que me digas, el Señor va a dar una respuesta. Quiero una solución ya. Ya. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nuestro ánimo, nuestras emociones están caídas, nuestra fe. O sea, Señor, pero yo sigo orando y no veo respuesta. Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esta tormenta? En el mundo voy a pasar por aflicciones, por dificultades, y esas aflicciones no se van a quedar conmigo. Esas aflicciones van a tener que pasar. Pero cuando yo las estoy viviendo, Señor, aún en medio de esta tempestad, tengo que dar gracias. Señor, gracias porque no entiendo por qué estoy pasando eso. No entiendo por qué estoy viviendo esta situación, tal vez con mis hijos, con mi esposo, tal vez con mi misma iglesia, no entiendo. Pero ayúdame a poder entender, ayúdame a que me levante. Yo me imagino que cuando los discípulos, Jesús se paró y les dijo, ¿qué es lo que está pasando? Hombres de poca fe, ¿acaso yo me he bajado del barco? ¿Acaso yo los dejé solos naufragando? ¿Acaso yo permití que las olas partieran el barco y murieran? Yo estoy con ustedes pasando la tempestad. Amén. Y sé que es dura. Y sé que a veces quieren decir, ya, que se acabe, Dios, no la llena más. Pero es necesario pasar la tempestad. Porque en la tempestad somos moldeados, somos formados. En la tempestad aprendemos a tener carácter. En la tempestad aprendemos a tener identidad. Identidad en esa tormenta. ¿A quién conozco en esa tormenta? ¿A quién conoces en medio de tu dificultad? De pronto un grupo de hermanos que están orando, sí, están orando por mí, qué bendición. ¿A quién conoces tú en medio de la tempestad? Cuando estoy en mi lugar secreto, peleando conmigo misma, porque le digo, Señor, no entiendo. ¿A quién estoy conociendo en la tempestad? Al problema. Y aquí no estamos negando la dificultad que vivieron los discípulos en mar abierto. La estaban viviendo, estaban pasando un momento difícil. Pero Señor, es oscuro, no veo una solución, veo oscuridad. Sí, es necesario, la estás viendo, pero yo voy a estar contigo. Y leíamos que en el mundo tendremos aflicciones, ¿cierto? Pero no tengan miedo porque yo he vencido el mundo. O sea, no tengan miedo porque yo voy a estar en medio de su aflicción. Y dependiendo de la aflicción, si es a corto plazo voy a estar con ustedes. Si es a mediano plazo sigo estando con ustedes. Y si tengo una dificultad a largo plazo voy a seguir estando. Así tú no quieras hablarme, así tú no me quieras mirar, así tú no quieras escuchar, voy a estar ahí, porque yo no me voy a bajar de tu barco. Y aquí algo que me enseñaba esto era que Jesús no se bajó del barco con sus discípulos. Jesús no tiró la toalla y no dijo, es problema de ellos, porque como tienen poca fe, pues que vengan tormentas más duras.
No. Aquí estoy con ustedes. Y sé que hay tormentas grandes. Y hay dificultades grandes. Pero aquí estoy. Y las vamos a pasar. ¿Que va a ser fácil? No. Van a ser de pronto con piedritas, con tropiezos, con caídas, con desilusiones. Pero Él va a estar ahí. Y cuando leía este pasaje entendía eso. Que Él, aún en medio de esa dificultad, aún en medio tal vez de ese familiar que está en el hospital, aún en medio de ese hijo que se fue de casa y no volvió, aún en medio de ese esposo que tal vez está siendo infiel, ¿cierto? Tal vez está engañando a su familia y está destruyendo un hogar y una familia, unos hijos. Dios no se ha bajado de ese barco, porque Él sigue siendo el capitán de ese barco. Y aunque sea difícil esa marea, difícil que golpea, que decimos, ya no damos más, Él nos renueva de nuevas fuerzas. Amén. Y nos levanta. Amén. Y nos afirma, aun aunque no queramos hablar. Señor, hoy no quiero hablar. Hoy no quiero decir absolutamente nada. En mi oración va a ser muda, porque no tengo ganas. ¿Y cuántos nos hemos sentido así? No tengo ganas de hablar, no tengo ganas de orar. O sea, ni siquiera quiero abrir la Biblia para leerla. O sea, no quiero, porque mi espíritu está desanimado. Y Él espera pacientemente y Él está ahí. Ahí estoy. Si yo camino, Él camina a mi lado, aunque yo no lo vea físicamente, pero espiritualmente está ahí caminando, como diciéndome, entiendo, porque yo también pasé por dificultades como las tuyas. Y entiendo que sea un momento de silencio, de que no me quieras hablar, pero va a pasar. Y de pronto ese día no quise hablar y al día siguiente quise decir, Señor, hoy me levanto creyendo que esa adversidad que estoy pasando va a terminar algún día. ¿Cuándo? No sé, pero me voy a levantar. Así como los discípulos sintieron miedo, angustia, y Jesús les dijo, aquí estoy, porque no me he bajado de su barco. Amén. Aquí estoy porque yo no me he olvidado de tu aflicción. Aquí estoy porque yo he visto tus lágrimas por tus hijos. Aquí estoy porque quiero restaurar tu hogar. No me he olvidado de ti, de la cosa más mínima, no me he olvidado. Tengo cuidado de ti. ¿A quién vemos en la tempestad? Los discípulos vieron la tormenta, lo que había externo, la dificultad que decía vamos a morir. Pero tal vez a ellos se les había olvidado que había una personita que estaba con ellos y que no se había bajado de esa tormenta. Estaba ahí. Que aunque tú y yo estemos pasando por esos momentos de dificultad, por ese valle de sombra, porque cuando el salmista escribió ese valle de sombra, es ese valle donde tú no ves una respuesta, donde tú ves solo oscuridad. Pero aún viendo esa oscuridad tenemos que pasar ese valle de sombra, porque sabemos que no vamos a temer, porque Él va conmigo. Señor, pero ¿dónde estás? No te veo, ni siquiera siento en mi interior que estás. ¿Dónde estás? Él está ahí. Él estuvo con sus discípulos, y así como estuvo con sus discípulos, está con nosotros en esta mañana. Y así, en tu dificultad, en tu angustia, Él está. Él no se ha bajado del barco. Tal vez nosotros sí nos hemos bajado del barco y hemos desertado y hemos dicho al Señor, no, me bajo porque no vale la pena seguir yendo a la iglesia, seguir orando, porque no veo respuesta. Y nos bajamos del barco y es fácil. Pero Jesús no se baja del barco. Dios nunca se baja de tu barco y de mi barco. Amén. Nunca. Tal vez nuestros pensamientos nos dicen todo lo contrario.
no se va a lograr, no lo puedes hacer, es imposible. O sea, dime una estadística, ¿qué personas han podido salir de esta situación? Tu mente te dice todo eso, pero Dios tiene un plan diferente para ti y para mí. Y quiero que en esta mañana nos llevemos eso. En la tormenta en que tú y yo estemos, tal vez algunos no estemos pasando en este momento alguna tormenta, hay unos que sí la están pasando. ¿A quién vemos en esa tormenta? ¿A quién escuchamos en la tormenta? Señor, que aún en medio de esas dificultades podamos levantarnos, podamos entender, y que aunque nuestra fe y nuestro temor nos invadieron, podamos entender que era necesario pasar ese momento de prueba y ese momento de dificultad. Porque cuando tú pasas la prueba y el momento de dificultad, es como cuando tú vas un escalón, o sea, cuando subimos las escaleras, ¿cierto? Entonces está la escalera 1, 2, 3, como 2 escaleras para llegar al segundo piso. Pero tú tienes que pasar paso a paso. Y nuestra vida es como esa escalera, en donde subimos el primer escalón y en ese primer escalón vamos a encontrar algunas situaciones. Y esas situaciones de pronto van a ser un poquito fuertes o no tan fuertes. Y mientras estamos en ese escalón tenemos que aprender a sortear esa dificultad, ese problema, esa situación. Y cuando tú y yo lo logramos, pasamos al segundo escalón. Y resulta que el segundo escalón no va a ser igual que el primero. En el segundo escalón vamos a tener nuevos retos, nuevas dificultades, nuevos problemas. Pero Señor, yo pude pasar el primer escalón. ¿Será que el segundo escalón lo voy a pasar? En el segundo escalón es incierto